Fechas. Las fechas son uno de los grandes dolores de cabeza. No os asustéis que aún nos empieza a doler la cabeza porque esta lección de fechas, digamos que es fechas 1. Va a haber más lecciones de fechas, pero esta es como la más simple, la más sencillita porque, bueno, estamos empezando la ruta de estudio. Tampoco me quiero pasar y tampoco quiero ahora de repente que os tengáis que encontrar con ejercicios súper complicados. Suele, por lo menos, complicársenos la vida cuando nos encontramos la primera vez con algún trabajo o alguna implementación de fechas en una aplicación que exija sobre todo usos horarios, etc. Así que quiero empezar por lo más básico, que es, vale, queremos trabajar con fechas. ¿Cómo tengo que hacer para trabajar con fechas en el lenguaje de programación que esté aprendiendo? Y por eso os planteaba este ejercicio, que bastante simple, que decía, crea dos variables utilizando los objetos de fecha, date o semejante. Ya digo, el que tengáis en vuestro lenguaje. Así que, vamos por aquí, crear dos variables. Vamos poco a poco, como siempre, a ir explicando todo esto, porque hoy creo que la lección es muy facilita. Vamos a trabajar primero con objetos date. Entonces, lo primero que tenéis que investigar, y por eso suelo plantear el ejercicio y dejaros una semana en el medio, siempre es para que os peleéis un poquito con todo esto y digáis, bueno, no todo tiene que ser tan fácil como que llegue yo aquí y ya plantee el ejercicio y lo corrija, sino que lo importante en programación y por lo que se nos acaba valorando es por la facilidad poco a poco que vamos ganando para resolver problemas. Así que os encontráis con este problema y os dice, hey, tenéis que empezar a trabajar con fechas en vuestro lenguaje. ¿Y de qué manera? Pues bueno, como digo, con un ejercicio bastante simple decía, crea dos variables utilizando los objetos fecha, date o semejante de tu lenguaje. Decía, una primera variable que represente la fecha, día, mes, año, hora, minuto y segundo actual. Así que yo qué sé, me voy a crear una variable que se llame now para representar el momento de ahora, que es lo que decía. Y ahí teníais que empezar a buscar, vale, estoy en JavaScript, o estoy en Java, o estoy en Swift, o estoy en Kotlin, o estoy en Python. ¿Cómo tengo que trabajar con fechas? Lo teníais que buscar. Bueno, si queréis trabajar con fechas en Python, pues tenéis un módulo que se llama datetime. Este pertenece ya al sistema. Y dentro de datetime tenéis una clase que se llama también datetime. También tenéis una que se llama date, pero bueno, datetime nos sirve para trabajar de forma profesional, sin ser una cadena de texto o números random, nos sirve para trabajar con objetos que representan una fecha. Una fecha implica hora, minuto, segundo, día, mes, año y otras cosas, pero bueno, mínimo la manera en la que nosotros tenemos de identificar lo que es una fecha y una hora, ¿vale? Así que en el momento que nosotros ya tenemos identificado el objeto que nos permite trabajar con fechas, que es datetime, si yo quiero la fecha de ahora mismo, es tan fácil como llamar a now. Una función que lo que va a hacer es, en el momento que se ejecute, crear esta variable, va a guardar el resultado de now, que es una variable datetime que se encarga de representar el momento de ahora. Pero, ¿qué más cosas nos decía el ejercicio? Tenemos que crear una segunda variable que represente nuestra fecha de nacimiento. Y os decía, bueno, os podéis inventar la hora en la que nacisteis por si no la sabéis. Entonces me voy a crear por aquí otra variable y le voy a llamar birthdate, por ejemplo. ¿Y cómo creamos ahora una fecha custom? Por ejemplo, claro, ya sabemos la del sistema, pero si yo ahora quisiera crear una fecha donde yo le digo cuál es el día, la hora, ¿por qué? Porque en el momento que tengamos que trabajar con fechas, va a ser mucho más fácil con un objeto pensado para manejar este tipo de dato que si yo ahora me creara una variable, imagínate con el texto, la hora no sé qué, imagínate cuando tengamos que hacer cosas tan fáciles como sumar dos fechas. Algo que decimos, joder, sumar, qué tontería, pero claro, ahora ponte tú a sumar dos fechas o 2 horas, minutos y segundos a mano. Imagínate cómo tendrías que hacer. Igual tener que transformar todo a segundos y después de los segundos volverlo a convertir en segundos, minutos y horas y restarle a las horas después lo que tienes en los minutos. No es tan fácil. No es que sea hipercomplejo este caso, el de trabajar con horas, minutos y segundos, pero si nosotros tenemos un objeto fecha, claro, nos va a resolver todo. Así que vamos por aquí. ¿Cómo crear una fecha? ¿Cómo crear una fecha concreta? Os decía la fecha de nacimiento. Pues por supuesto, en Python también podemos utilizar el mismo objeto, datetime. Y datetime tiene un constructor. ¡Ostras! Fíjate, al constructor le puedo pasar el año, el mes, el día, la hora, el minuto, el segundo, milisegundos, la zona horaria. Bueno, le podría pasar varias cosas. Yo no os lo quise complicar y os dije, mira, a ver si eres capaz de crear una fecha que represente tu nacimiento. Entonces, lo primero que teníamos que pasarle era el año 1987, el mes nací en abril y el día que nací fue el 29. Bueno, y la hora, pues yo en realidad pues no sé a qué hora nací, me lo invento, a las 12. Ya está, a las 12, 0 minutos, 0 segundos. Y de esta forma yo ya tendría la representación de una fecha. Voy a imprimir now. Ejecutamos, ostras, 2024-0408, la fecha de hoy, las 20:40 y 31 y hasta unos milisegundos por aquí. Fíjate, hemos creado la fecha del sistema. Y si yo ahora viniera por aquí y hago un print del birthday, ¿qué voy a encontrar por aquí? Pues básicamente, veis, no tenemos milisegundos
segundos porque no los hemos definido, pero aquí tengo la fecha, ¿vale? Ya tenemos objetos que son capaces de representar fechas. Nada complejo, pero este es el primer paso antes de el dolor de cabeza en el momento que tengamos que empezar a trabajar de manera seria con fechas en el lenguaje de programación que nos toque. En esta primera parte del ejercicio nos decía lo siguiente: calcula cuántos años han transcurrido entre ambas fechas. ¡Ostras! Claro, aquí es donde podría entrar el drama si nosotros no tuviéramos un objeto de fechas. Imagínate lo que podría acabar suponiendo que yo ahora tuviera, imagínate, una cadena de texto donde represento la fecha de mi nacimiento y la hora, y una cadena de texto donde yo represente la fecha de hoy. ¿Cómo sería operar? Pues lo que decíamos antes, tendríamos que operar, por ejemplo, transformándolo todo en una misma unidad, después descomponiéndolo otra vez en horas, minutos, segundos, días, meses, años, porque aquí os digo, restar fecha actual menos fecha de nacimiento. Es decir, que básicamente yo tengo que buscar la manera de operar con dos fechas y que esto acabe resultando 36 años, que es lo que yo tengo ahora. Si no tuviéramos objetos especializados en trabajar con fechas, esto podría ser un dolor de cabeza. Pero si yo ahora quiero calcular los años, me voy a crear aquí una variable que se llame years, por ejemplo, y ¿qué tendría que hacer para operar con dos fechas? Aquí sí que es cierto que en Python es especialmente fácil. Python a nivel de cálculos yo creo que es uno de los lenguajes más potentes de cara a escribir poco código y conseguir grandes resultados. ¿Cómo podremos hacer para restar dos fechas? Que aquí, claro, igual hay ciertos lenguajes que sí que tienen operaciones para poder trabajar entre ellas y hacer operaciones de adición o de resta, pero aquí en Python, ya digo, esto es concreto, según el lenguaje que hayáis elegido, pues tendréis que buscar una cosa u otra. Es tan fácil como que yo quiero acabar restando, por ejemplo, now, la hora de ahora, la fecha de ahora, menos la fecha de mi cumpleaños. Vamos, solo por curiosidad, a imprimir esto que yo he guardado como years. ¿Veis esto? A lo tonto tenemos otro objeto day que ha transformado todo, lo veis aquí, a días. ¡Ostras! Tenemos los días e incluso las horas, minutos y segundos. Con lo cual nosotros decimos, vale, cuando yo resto fechas, lo que yo tengo son estos días, ¿vale? Tengo un objeto, que incluso si viniera por aquí hago type, a ver de qué tipo es este objeto, o yo qué sé, que estoy calculando por aquí, y me dice datetime time delta, ¿vale? Es decir, ya no tengo un datetime, tengo un time delta. Y tengo esa diferencia absoluta de tiempo entre dos fechas, con lo cual a mí esto me vale. Para mí me vale. ¿Qué tendría que hacer o qué nos pide el ejercicio? El ejercicio no dice que calculemos los días. El ejercicio me dice, calcula cuántos años. Bueno, no hace falta ser Pitágoras para esto. ¿Cómo calculo los años? Ya vamos a hacer aquí un print. Vengo por aquí. Si yo sé que en days tengo los días, en realidad, lo que yo le podría llamar a esto para calcularlo bien, le voy a llamar diferencia, por ejemplo, ¿vale? Creo que esto podría ser una buena representación y tenemos ese objeto diferencia, ese time delta. Pues yo dentro del time delta, ¿qué tenía? Tenía días, minutos, segundos, horas, tenía todos esos datos, pues voy a acceder a los días, ¿ok? Entonces yo de esta manera, ahora ya sé que entre las dos fechas hay 13.494 días. ¿Esto qué quiere decir? Que llevo 13.494 días vivo. Bueno, no está mal el cálculo, pero me dice que tengo que acabar calculando años. Bueno, aquí nos podríamos complicar mucho la vida, porque podría decir, Bray, si hay años bisiestos de 365, 364, sí, no, pero bueno, los días, aquí ya he tenido en cuenta los años bisiestos. Bueno, no hace falta que os compliquéis tanto. Hacemos por media. Yo voy a tener 365 días en el año, con lo cual yo hago esto y ya veo 36,96 años, 97 redondeando, ¿ok? Pues ya he sido capaz de calcular años. Pero claro, nosotros cuando hablamos de años decimos, es que yo tengo 36,97 años. No, yo digo que tengo 36 años hasta que tenga los 37. Pues yo sin más, aquí lo que voy a hacer es, en vez de la operación de división, voy a utilizar la operación de división entera. Básicamente para que este resultado me dé un número entero, no un número decimal. ¿Veis lo que tengo aquí? 36. Esto significa que yo puedo venir por aquí y ya crear una cadena de texto que diga sin más, pues tengo lo que sea, el resultado de la operación, que me la guardé por aquí, años. ¡Hala! Tengo 36 años. Se acabó. Un cálculo que ya veis que no es especialmente complejo. Y veis lo que nos ha costado restar dos fechas. Restar con el símbolo menos, tener la diferencia, acceder a los días. Ya veis. Un trabajo con fechas súper, no me canso de repetir lo simple, pero que os da ya una idea de la potencia y del trabajo que nos puede acabar ahorrando el trabajar con objetos propios del lenguaje de programación que funcione con fechas. ¿Ok? Tenemos esto, pero ahora tenemos una
una parte extra, una parte pues para practicar pues alguna cosilla más con fechas. Y aquí os intentaba hacer un ejercicio un poco diferente, simplemente para que os pelearais. Y a dificultad extra, opcional, que también repito siempre que es opcional pero intentar hacerlo, porque aunque sí que es cierto que lo pongo como extra, si veis que sois capaces de intentarlo, os va a ayudar a que lo que estáis aprendiendo lo establezcáis mejor, ¿vale? Dice, utilizando la fecha de tu cumpleaños, formatéala y muestra su resultado de 10 maneras diferentes. Otra cosa muy típica en fechas es trabajar con formateos. Claro, veis que yo ahora mismo, pues sí, aquí tenía los años, o aquí fui capaz en el momento que me ponía a imprimir todo, pues teníamos esta representación, pero esta es la representación que tiene por defecto, en concreto Python, cuando yo imprimo una variable que es una fecha. Pero, ¿qué pasa si yo quiero representar la fecha pues con una cadena de texto concreta? Eso lo veis. Vosotros estáis en un programa y a veces el mes pues no aparece con, por ejemplo, en mi caso que nací en abril, no aparece mes 4, pues pone abril. Bueno, pues ¿cómo hacemos este tipo de cosas? Pues para ello es para lo que existe el formateo. Y con los formateos de fechas tengo buenas noticias, y es que la sintaxis que utilizamos para formatear fechas habitualmente es un estándar entre todos los lenguajes de programación. ¿Qué quiere decir? Que habitualmente lo designamos igual en cualquier lenguaje. Por ejemplo, yo ahora quiero venir por aquí y quiero representar la fecha de mi cumpleaños. ¿Os acordáis? La fecha de mi cumpleaños era esta, 1987, mes 29 y la hora. Imagínate que yo ahora lo que quiero hacer es representarlo, pues por ejemplo, como lo leemos en España, que es día, mes y año. ¿Cómo tendría que hacer yo esto? Día, mes y año, por ejemplo. ¿Cómo puedo hacer yo esto? Pues primero tengo que buscar la manera en la que en mi lenguaje se pueden formatear fechas. Yo voy a acceder a la fecha que quiero formatear, en mi caso el birthday. ¿Y cómo puedo formatearlo? Pues tenemos que buscar esa función encargada de formatear. En mi caso, en Python, tenemos una función que se llama strp_time. Y aquí le podemos meter la sintaxis con la que nosotros queremos formatear la fecha. Ya digo, esto es un estándar, revisarlo en vuestro lenguaje, pero habitualmente suele ser común. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo que quiero es pintar primero el día, yo puedo acceder con el porcentaje y una D minúscula para el día. Y si quiero acceder al mes, con el porcentaje y la M. Y si quiero acceder al año, con el porcentaje y la Y. Vamos a venir por aquí y vamos a imprimirlo. Y me dice, uy, ¿qué pasa? ¿Que tienes aquí algún problema? Me está diciendo, debería llevar 2 argumentos y parece que solo tienes uno. ¿Qué te puede estar fallando por aquí? Y tenemos que empezar a pensar. Vamos a intentar imprimirlo, porque ya digo, aquí en principio nos dice que hay 2 argumentos. Vale, ¿qué estamos poniendo mal? ¿Qué creéis? Porque ahora ahí, pues en cada lenguaje tendremos que ver, digo, joder, igual no lo sé, he puesto los espacios y no me quiere formatear con espacios, vamos a meterlo todo junto. Y me dice, no. Dice, esta función parece que no vale. Dice, vale, que tenemos que pasarle strp_time. Dice, uy, eso no te vale. Entonces, ¿qué tenemos que intentar hacer? Pues básicamente, fijaos en la función. Aquí sí que le pasamos el time, pero si utilizamos strf_time, aquí lo único que le tenemos que pasar es el formato. Fijaos, porque dependiendo del lenguaje que estéis utilizando va a haber diferentes funciones para el formateo, porque algunas es eso, que únicamente le pasamos el time como parámetro, aquí ya lo estamos utilizando dentro del propio objeto date, y ahora vamos a lanzarlo. Y veis lo que pone aquí, 290487. ¡Ostras! Esto ya nos da una idea de que la D minúscula formatea el día, la M minúscula formatea el mes y encima completa con el 0. Y la I minúscula lo que hace es acabar formateando el año, pero con 2 dígitos. ¿Y si quiero que como se imprima sea, por ejemplo, con esta barra invertida? Pues sin más, le meto la barra invertida, da igual. En el momento que nosotros metemos el porcentaje y la sintaxis que se encarga de encontrar dentro del objeto cada uno de los valores que nosotros le estamos pidiendo, el resto que metamos por el medio, esto es un texto sin más. Yo ahora vengo por aquí, ya veis, texto random 290487, ¿ok? Os decía que teníais que probar como 10 maneras diferentes, ¿vale? Os voy a venir yo ahora por aquí y la I minúscula la voy a poner mayúscula. Y vamos a ver lo que pasa. ¡Ostras! Ahora me mete ya el año completo. Ya veis, estas diferencias pues son bastante habituales. Y aquí lo que tenéis que buscar es estudiar cómo funciona en cada uno de vuestros lenguajes. Pero así, ya soy el encargado que de un objeto que tenía muchos datos, yo ya estoy intentando imprimir pues solo los que yo quería. Y decía por aquí, pues bueno, para día, mes y año,
pues os pongo este ejemplo. Imagínate que ahora pues me quiero ir a los otros datos que no he imprimido. Horas, minutos y segundos puedo poner aquí. ¿Cómo puedo acceder a esto? Ya vais a ver que en el momento que entendemos cómo funciona, ya es cuestión casi de buscar la sintaxis que encaja con lo que nosotros queremos, más que el entender cómo funciona esto. Me lo voy a suponer. Igual la H es para las horas, no lo sé, M es para los minutos, la S es para los segundos. Quizás será esto. A ver, ¡ostras! April 04, ¿qué rollo? Pues parece que no son los datos que nosotros buscábamos. Pues bueno, simplemente porque tenéis que saber que para horas, minutos y segundos, la H, la M y la S, pues lo tenéis que poner en mayúsculas. Aquí lo tenéis, 120000. Que lo quiero poner más bonito y le quiero meter simplemente aquí estos dos puntos para representarlo, pues ya está. Aquí lo tenéis. Horas, minutos y segundos. Ya tenemos 3 representaciones. Aquí podemos hacer infinitas, pero bueno, simplemente voy a intentar hacer 10 que se me vayan ocurriendo, que es lo que pedía el ejercicio. Imagínate pues algo más raro. Ya hemos visto alguno, ya os he dado una pista cuando lo he puesto con minúscula, pero bueno, me voy inventando otras. Por ejemplo, el día del año. Vamos a pillarnos este formateo. Imagínate que yo quiero saber el día del año de la fecha en la que yo nací. Pues en este caso será con la J, así de fácil. Sé que yo he nacido el día 119 del año 1987. Aquí tenéis, sintaxis, más cosas. Día del año. Y si quiero saber el día de la semana en el que yo nací, pues en vez de con la J, lo podéis hacer con la A mayúscula. Y veis, Wednesday. ¡Ostras! Pues no sabía qué día había nacido, ¿vale? Así de fácil. ¿Que os aparece en inglés? Aquí puede haber diferentes motivos. Uno, porque directamente os está pillando el idioma del sistema en el que ejecutáis. Yo tengo, por ejemplo, Mac en inglés, por eso me lo va a meter en inglés. Otro, puede ser que el propio sistema, el propio lenguaje, que por lo que sea, por defecto, pues meta una hora en un sistema que, por ejemplo, está en inglés. ¿Cómo podríamos hacer esto? Pues bueno, dentro de las propias definiciones de las fechas, nosotros lo que podemos hacer es también meterle pues el locale o la zona horaria. Es decir, identificar esa fecha también asociándole el lugar con el que se corresponde esa fecha. Es decir, que yo ahora pusiera que fuera el 29 de abril del 87 a las 12, pero a las 12 de hora España o lo que sea, o con un formato en concreto. Pues ahí también depende un poco, según el lenguaje, si tú a la fecha le estás dando esa zona horaria o ese idioma o ese local. Cuando tú intentas hacer operaciones contra él que igual implique acabar pintando, pues como es aquí el día de la semana, ponértelo en el idioma de esa zona local. Eso no lo hacen todos los lenguajes, pero podría ser también una solución. Yo, como no lo estoy modificando y no es algo que haya pedido, pues sin más me lo va a pintar todo en inglés, ¿vale? Pero para que entendáis el por qué, si veis aquí un Wednesday, ¿ok? Vale, más cosas. ¿Cuántas representaciones llevamos? Pues llevamos 5 representaciones. Decía, os pedía 10 diferentes. Aquí no tenéis por qué coincidir conmigo porque esto todo depende de lo que os vayáis inventando. Vale, nombre del mes, porque antes pusimos el mes 4, pero ¿y si yo quiero el nombre del mes como tal? Abril como tal, pues lo vimos antes. ¿No se me escapó antes a mí poner... ¿Qué fue? ¿Qué pusimos? ¿La H quizás en minúscula? ¿Veis esto? APR es como la abreviatura de April, pero ¿y si quisiera el mes completo? Pues vengo por aquí y lo que hago es poner la B mayúscula. Y veis, aquí ya me pone abril con todas las letras. Ya no me hace una abreviatura. Y esto pensar que prácticamente todos los lenguajes, con el manejo de fechas, tenéis esta sintaxis para ir modificándola. ¿Vale? ¿Cuántos llevamos? 2, 4, 5, 6, 7. Vamos a poner esta representación. Representación por defecto del locale. ¿Vale? Muchas veces ya sabéis que dependiendo el país donde estéis, pues las fechas tienen una estructura diferente. Pues es muy típico. Por ejemplo, en América, por ejemplo en España ponemos día, mes, año. Pero por ejemplo en América se pone mes, día, año. ¿Vale? No sé en vuestros países cómo es, pero no es raro tener diferentes variaciones. Pues bueno, yo le puedo decir, sin más, por aquí, que si ahora lo que intento representar es este porcentaje C, fíjate, me hace aquí una representación por defecto en base al país en el que está definida la fecha, que entiendo que es un país de habla inglesa, como decíamos. Pues dice Wednesday, April, nos dice el día, nos dice la hora y el año. Bueno, la representación que en este caso, pues Python, siguiendo el estándar, porque esto no es que se lo esté inventando Python como tal, al final existe un estándar para trabajar con fechas. Entonces esto es muy habitual que los otros lenguajes pues también esté funcionando, ¿vale? Aquí nos vale para representar
representar la fecha y la hora. Pero imagínate que yo lo único que quiero representar pues es la fecha. Pues en vez de con la C, lo haría con la X. Y veis que, claro, habla inglesa lo que decíamos, 042987. Pues esta sería la representación de la fecha en concreto. Y si yo quisiera representar pues solo horas, minutos y segundos, pues con la X mayúscula, aquí lo tenéis, 12. Veis que así ya no tengo ni que andar peleando por formatearlo, simplemente digo, mira, formatea la fecha como habitualmente se hace en el país de tu locale y formatea la hora como se hace habitualmente en el país de tu locale. Y ya está, así de fácil. Vale, os meto un extra, que esto suele ser también habitual. Pues si no quiero hacer una representación en formato 24 horas, podría hacerlo con un AMPM, por ejemplo. Vamos por aquí, sería tan fácil como que yo hago P, ¿veis? Me dice aquí PM, ¿vale? Que queremos hacer representaciones completas que vimos antes con la B, con la A. Ya veis que estas son representaciones que igual nos hacen un churro de fecha mucho más grande, pero que podéis acabar modificando como os diera la gana. Aquí solo os puse unos ejemplos, los que se me ha ocurrido ahora. Por supuesto hay mucho más y todo esto lo podéis combinar entre ellos.